No. Es tiempo de estar en comunión con Dios. Amados hermanos y amigos, aquí estoy, como se los había anunciado, 7 de la tarde de hoy, jueves 2 de abril. Por un lado, alegre, porque evidentemente Dios sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Dios ha sido bueno y misericordioso hasta este día y nada nos ha faltado. Pero también por otro lado triste por la multiplicación de este virus y los estragos que está causando, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Es cierto, estamos ante una pandemia que no se puede controlar y nos está atacando severamente en muchos sentidos. Ante un virus que nos amenaza con entrar en el cuerpo y si nos descuidamos, lo hace. Frente a un distanciamiento social que nos impide relacionarnos con las personas que estimamos. Ahora, ¿qué cosa es importante en estos momentos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es aquello que debemos tomar en cuenta en este tiempo? Porque evidentemente no podemos caer en la trampa del temor, del miedo, del terror, de la angustia. Pues la Escritura plantea muy bien que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino todo lo contrario. En nosotros está un espíritu de autoridad, de poder, de dominio propio. Así que en este tiempo tenemos que accionar, tenemos que actuar, algo debemos hacer. ¿Y qué cosa es importante hacer en este tiempo? Bueno, permítame decirle algunas cosas que vale la pena tomar en cuenta. Número 1. Vamos a seguir actuando con responsabilidad. Hay que ser responsables, atendiendo a las indicaciones que nuestras autoridades nos están emitiendo momento tras momento. Número 2. Hay que informarnos bien. Hay que estar bien informados. Porque lamentablemente en este instante nos está llegando información de todo tipo. Hay mucha información. Así que yo le recomiendo, verifique bien sus fuentes. Investigue, infórmese bien. Número 3. Vamos a trabajar a través de una agenda para no desaprovechar este tiempo. Ahí en casa elabore una agenda. Usted sabe, lo dijimos desde que estábamos en el templo, cuando vislumbrábamos esta situación. Y ya desde allá les pedíamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que aunque sabíamos se avecinaba un paro en sus diferentes instituciones educativas, pues bueno, ellos vieran la manera para seguir estudiando, poniéndose al corriente en aquellas materias o puntos donde están en dificultad. Haga una agenda ahí en casa y procure aprovechar el tiempo de la mejor manera. Mire, forme un equipo de trabajo con todos los que están en casa. Procure trabajar aquellas cosas que son importantes y útiles para la familia. También debo decirle que este es un momento para fortalecer la fe. Este no es un momento para jugar a ser cristianos. Este es un momento para abrazar la fe y no permitir que el mal atormente nuestras mentes. Si tiene alguna necesidad,
comuníquese con gente cristiana, con gente que tiene temor de Dios. A esa gente comuníquele si hay necesidad, sus angustias, sus temores, sus necesidades. Y por último, vamos a mantenernos en comunión con Dios. Por eso estamos hoy aquí. Acompáñenos en todas nuestras transmisiones y permanezcamos juntos esperando la victoria del Señor. Porque esa victoria, sin lugar a dudas, que viene en camino. Así que vamos a prepararnos en estos momentos para tener un tiempo devocional, de reflexión y oración. Acompáñeme para que hagamos una oración y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Altísimo Dios, adoramos tu nombre y venimos a tu presencia para poner en tus manos estos momentos de reflexión y oración. La intención de estar frente a esta cámara no es estar en competencia con alguien. No es, Señor, darnos a conocer nosotros. La intención de estar aquí es adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Y como lo planeamos desde un principio, estar conectados en espíritu, en armonía con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en la fe, particularmente de quienes forman parte de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo. Acompáñanos, oh Dios, para que este tiempo sea de provecho y en él podamos encontrar descanso, refrigerio, fortaleza y esperanza. Que a ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué le parece si ahora está atento a la lectura que se hará de la Sagrada Escritura? Preste atención a este pasaje que proviene del libro del Génesis, del capítulo 8, donde posteriormente estaremos haciendo algunas reflexiones. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo,
todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Amén. Que Dios bendiga su palabra y agradecemos a todos aquellos que se están comunicando con nosotros, que es evidente, están ahí conectados y siguiendo esta transmisión. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, sobre todo porque nos damos cuenta que es gente que no solo forma parte de nuestra congregación, sino también de muchos otros lados. Así que Dios les bendiga a todos ellos y sigan con nosotros. Vamos a tomarnos un instante para cantar una alabanza y con ello honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Y ese es nuestro deseo y oración, que la presencia de Dios, que su Santo Espíritu y su gracia llenen su vida, llenen su hogar, llenen su familia. Vamos a continuar y enseguida quiero enumerarle algunos avisos que vale la pena tomar en cuenta. Como ustedes saben, estos avisos van dirigidos a quienes forman parte de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo. Y si alguien más que no forma parte de nuestra congregación nos está siguiendo, les son útiles, quiere unirse a nosotros, pues es bienvenido. Lo primero que debo recordarles es que el próximo sábado, con el favor de Dios, tenemos cambio de horario. Tenemos cambio de horario para que usted lo tome en cuenta. Nuestras transmisiones seguirán en los horarios que hemos establecido, ahora bajo el horario que entrará en vigencia el próximo sábado alrededor de la medianoche. También debo decirle y reafirmarle que hemos decidido cancelar la reunión ordinaria que teníamos como integrantes de la Junta de Oficiales de la Iglesia en la colonia Julián Carrillo. Voy a pedirle que para el culto del domingo, el cual se transmitirá a las 11 de la mañana, y como es costumbre de nuestra congregación, participar de la Cena del Señor cada primer domingo del mes,
vamos a realizar esta ordenanza que para nosotros es bien importante. Vamos a tomar la comunión el próximo domingo. Así que le voy a pedir que ahí en su casa prepare los elementos para que tome la comunión guiados, dirigidos por nosotros. Tenga a la mano, si le es posible, lo que nosotros acostumbramos, el jugo de uva, un poco de pan o galleta, el cual buscamos y pretendemos siempre que no contenga levadura. Si por alguna razón no le es posible tener jugo, no le es posible tener galletas, pues bueno, búsquese un pedacito de tortilla, un vasito de agua, y con eso se unirá a nosotros para participar de la comunión el próximo domingo. Así que esté atento a nuestro culto del siguiente domingo, ¿sí? Y bueno, es el momento. Llega el momento ahora de reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Esta reflexión tiene su base en el libro del Génesis, en el capítulo número 8, los versículos del 1 al 21. Y esta reflexión lleva por tema: construye un altar. Construye un altar. Y quiero reafirmar el versículo 20 y el versículo 21, que a la letra dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Que Dios bendiga su palabra. Amados hermanos, la Biblia, como bien sabemos, es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios contiene el testimonio de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Hombres y mujeres que despiertan una lluvia de ideas y de posibilidades de interpretación cuando examinamos su vida, su historia, sus grandes hazañas. Son personas de fe, de acuerdo al testimonio bíblico, que en el nombre del Señor superaron una y mil dificultades. Personajes que cada vez que hablamos de ellos tienen algo nuevo, bueno, grato y edificante que mostrarnos. Porque evidentemente son hombres y mujeres de bien, que se sobrepusieron a las adversidades, a las pérdidas, al dolor, que vencieron sus problemas, sus enfermedades, sus preocupaciones, sus derrotas, sus angustias, sus lágrimas. ¿Por qué? Sencillamente la respuesta viene a nosotros cuando descubrimos que esto lo lograron gracias a la fidelidad de Dios. ¿Sí? Dios les fue fiel. Ellos tuvieron que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Ellos tuvieron que pasar por el valle de la viudez, de la cautividad, de la escasez, de la persecución, del escarnio, y vencieron porque Dios les fue fiel. Y es que la fidelidad
es uno de los rasgos característicos de nuestro Dios. Tan es así que la Escritura dice que si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Sí, Dios es fiel. De esto da testimonio toda la Escritura. Los salmos, los profetas, los evangelios, las epístolas nos dan testimonio de la gran fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios es ese poder divino que se manifiesta en medio de nuestras adversidades. Y evidentemente uno de esos personajes maravillosos, uno de esos personajes que desbordan buenas enseñanzas cuando nos acercamos a él, sin lugar a dudas, que es Noé. Noé. Hay tantas cosas que decir de él. Hay tantas cosas que hablar de él. Pero yo solo quiero centrarme en una de ellas en particular en esta hora. Y es lo que la Biblia registra, que a mí me parece en estos momentos sumamente importante. La Biblia dice: y edificó Noé un altar a Jehová. Subraya esto, dice la Biblia: y edificó Noé un altar a Jehová. Nosotros sabemos que no fue el único que lo hizo. Muchos otros también lo hicieron, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Salomón, como Elías, entre muchos otros. Todos ellos edificaron un altar a Dios, ya sea para adorar, ya sea para pedir algo, ya sea para entrar en un pacto con Dios o sencillamente para agradecerle por alguna bendición. El altar en el Antiguo Testamento jugaba un papel importantísimo, de tal manera que si nosotros espiritualizamos un poquito las cosas en esta hora, podemos decir que espiritualmente edificar un altar a Dios quiere decir dedicar tiempo para estar en comunión con Dios. Elevar o levantar un altar a Dios significa orar, hablar con Dios, consagrarnos a Él, dejar todo a un lado y disfrutar un tiempo en la presencia de nuestro Dios. Por eso el tema de esta tarde: construye un altar a Dios. Construye un altar. Porque si hay algo que necesitamos en este tiempo, es eso: construir un altar, o fortalecer un altar, o reconstruir el altar, dependiendo sea nuestra situación. Así que permítame enumerarle algunas cosas sobre esto. En primer lugar, construye un altar para adorar a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Una vez que pasó el diluvio, una vez que las aguas desaparecieron de la faz de la tierra, cuando la puerta de aquel enorme navío fue abierta por el Señor, una vez que Noé volvió a estar en tierra, lo primero que hizo fue un altar. El texto lo registra de esta manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Evidentemente, cuando Noé salió del arca, se dio cuenta que la tierra había sido devastada. Cuando Noé salió del arca, se enteró de que la tierra había sido arrasada. Entendió que ahora no tenía casa. Entendió que ahora todo lo había perdido. Ya no había ganado, ya no había granja, ya no había cultivos, ya no había nada. Pero es impresionante lo que la Biblia nos manifiesta.
cuando él salió del arca, lo más importante en su vida, lo que en esos momentos le interesaba, no era la casa, no era el trabajo, no eran los bienes, sino construir un altar para el Señor y adorar a Dios. Y así, lo primero que hace, antes que otra cosa, es construir un altar. Mis hermanos, yo quiero decirles en esta hora, en el nombre del Señor, si en estos momentos de calamidad, si en esta hora de zozobra, cuando todas las cosas se están complicando, hemos de perder algo. Si ahora perdemos algo, que no sea nuestra comunión con Dios. Podemos perder bienes. Quizás habrá quienes ya hayan perdido su trabajo. Quizás vamos a perder la salud. Quizás vamos a perder tantas cosas. Pero hermanos, no perdamos nuestra comunión con Dios. Porque un individuo, una familia, una iglesia sin altar, sencillamente no llegará a ningún lado. No llegará a ningún lado. Hoy, gracias a Dios, hemos prosperado. Gracias a Dios, hemos recibido bendiciones. Pero mis hermanos, déjenme decirles algo. Tener todo sin un altar para el Señor es como si no tuviéramos nada. La Escritura lo establece claramente cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al fin pierde su alma? Por eso yo le invito en esta hora para que construya un altar y adore a Dios. Recuerde, en estos momentos lo más importante en su casa no es la alacena. Lo más importante en su casa no es lo que tiene en la cochera, lo que tiene en el closet. Lo más importante en su casa es el altar, su comunión con Dios. En segundo lugar, decimos, construye un altar para hallar gracia y oportuno socorro delante de Dios. Por eso necesitamos el altar. La Biblia dice: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Fíjese bien. Percibió Jehová olor grato. Esto es sumamente importante. El que podamos entender que aquella arca se había convertido en un enorme zoológico flotante. Yo le pregunto, ¿a qué olería aquello? ¿Un barco lleno de animales? ¿A qué olería? ¿A qué olería Noé y su familia? Sin embargo, la Escritura dice que el Señor percibió, ¿qué? Olor grato. ¿Saben por qué? Dice. Porque el altar, la consagración, la dedicación, la comunión con Dios hace que el olor de lo malo, que el olor de la basura, de la perversidad, se neutralice. Y quiero decirles algo. Hoy
Hoy el mundo huele mal. Lamentablemente nuestro mundo huele a enfermedad, huele a escasez, huele a crisis, a pecado y a maldad. Por eso necesitamos un altar, porque el altar se encargará de neutralizar lo malo. ¿Y saben? Traernos bendición y bendición en abundancia. Cuando usted y yo tenemos un altar visitado, la gracia de Dios nos acompaña. El texto dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Quiero que note un detalle aquí. Cuando el diluvio vino, la Escritura hace bien en decirnos que a medida que llovía, el arca se elevaba. Esto nos trae una gran lección. El diluvio no destruyó el arca. El diluvio no hundió el arca. El diluvio no le hizo daño al arca. Lo único que hizo fue elevarla. Eso es lo que hace precisamente un altar. Cuando nos mantenemos en comunión con Dios, las tormentas, las dificultades, los diluvios que vienen a nosotros con la intención de destruirnos, lo único que van a hacer es elevarnos más y más a un plano espiritual donde vamos a entender que nosotros le pertenecemos a Dios, descansamos en Él y Él habrá de tener cuidado de nosotros. Mis hermanos, por último, déjenme decirles que necesitamos construir un altar para poder ser libres del mal. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos en este verso que la maldad en la tierra se había multiplicado a tal grado que Dios no toleró más. Dios no soportó más y decidió el fin del ser humano. Y es muy triste cuando en la vida cristiana de hoy, en el siglo XXI, vamos practicando la fe y sirviéndole a Dios de corazón, pero solo vemos que la maldad se multiplica. Y sí, lo reitero, es triste, porque vemos que la bondad, que el bien no se están multiplicando. Lo que se está multiplicando hoy es la maldad. Vemos a nuestro alrededor cómo la maldad va en aumento. Necesitamos un altar para que Dios nos libre, nos guarde y proteja de todo mal. Cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, y Noé pasa tiempo construyendo el arca, las cosas no mejoraron. Al contrario, se empeoraron. Pero Noé mantuvo su fe en Dios. Aunque a su alrededor todo era malo y la multiplicación de la maldad era mayor.
Porque esa es la vida del creyente, que sigue teniendo fe, aunque vea que las cosas a su alrededor empeoran. Construye un altar y serás libre del mal. Dice la Escritura, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, mayor es el que está en usted que el que promueve la maldad. Dios es mayor que todo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Porque escudo y adarga es su verdad. Permítanme concluir haciendo alusión a uno de los textos bíblicos que más me ha impactado en relación a este tema. Y proviene del primer libro de los Reyes, del capítulo 18, el versículo 30, que dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Reitero. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Estamos en el momento cuando Elías está contendiendo con los profetas falsos de Baal. Usted conoce la historia. No es necesario que yo redunde en detalles. Solo quiero llamar su atención a esto. Dice la Escritura: y arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿cómo? Arruinado. Evidentemente, allí había un altar, pero ahora estaba arruinado. Allí había un altar donde antes era visitado y se ofrecían sacrificios al Señor. Sin embargo, llegó un momento en que el pueblo de Israel se creó, se formó sus propios dioses y abandonaron el altar del Dios vivo y verdadero. Prefirieron adorar a Baal, un Dios inventado por el hombre, un Dios que no existía, razón por la cual no pudo responder cuando sus seguidores le invocaban para que se manifestara a través de fuego. No respondió, no hizo nada, sencillamente porque no existe, porque no existía, porque era una invención del hombre. Solamente hay un Dios, solamente hay un Dios que salva, un Dios que sí escucha, un Dios que sí responde. Su nombre es Jesucristo. Amén. Y a Él sea la gloria. Así que yo le pregunto, ¿cómo está su altar en estos momentos? Vamos a tener cuidado. No sea que nos pase como al pueblo de Israel en este tiempo. Que vayamos a crearnos nuestros propios dioses para separarnos de Dios, alejarnos de Él y olvidarnos de servirle. Mis hermanos, vamos en estos momentos de carencia, una tarea maravillosa: levantar un altar para el Señor ahí en casa. ¿Se imagina? Si todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, logramos construir un altar de alabanza, de adoración y de súplica a nuestro Dios, yo le garantizo que las cosas cambiarán para bien.
para bien de nuestros países, de nuestras iglesias, de nuestras familias y de nosotros mismos. Que Dios le bendiga y le voy a pedir que me acompañe haciendo una última oración. Gracias, eterno Dios y Salvador nuestro, porque tu palabra siempre nos llega a tiempo y nos exhorta de tal manera que no nos queda de otra más que entender el amor, la misericordia que tienes de nosotros. Te ruego, oh Dios, que bendigas a cada uno de los que nos han acompañado, a cada uno de los que escucharon este mensaje, que la gracia tuya llegue a ellos, que la bendición tuya repose sobre su vida. Si en estos momentos alguno de nuestros hermanos está pasando algún dolor, algún sufrimiento, alguna escasez, Dios obra poderosamente. Oramos con todo el corazón para que nos cubras con tu preciosa sangre, nos guardes y nos libres del mal. Síguenos ayudando para permanecer firmes y seguros en la fe. Que a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos con el favor de Dios el domingo a las 11 de la mañana.